Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a las mañanas del Copywriter, versión domingo, versión off topic, como siempre lo hacemos, para estar un poco más relajados y tener un programa distinto. Espero que estés maravillosamente bien y acompañarte en este ratito, que son las 6:48 de la mañana, del domingo 24 de julio, las 5:48 en Canarias. Y tenemos, bueno, pues muchas cositas por aquí por delante que podemos hacer. Hoy tenemos una planificación muy sencilla, que es compartir un pequeño café mientras me lo acabo, que me lo he hecho hace un ratito. Uy, por aquí sigue. Vamos a hablar de mi historia con el podcast, de cómo lo descubrí, de cómo me animé a hacerlo y por qué tenía tantas ganas de hacerlo. Y por último vamos a hablar de recomendaciones off topic, ¿vale? Que ya que estamos aquí después de una semana dándole duro, podemos charlar un poquito también los domingos de todo esto que es importante. Así que lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Si estás en directo, bienvenido. Si estás en diferido, encantado de tenerte por aquí, sea en podcast, en YouTube o en la plataforma en la que estés. Y oye, sinceramente que me apetece. Y lo que habíamos empezado a hacer también es volver a compartir esto en Instagram, que se me había olvidado hacerlo. Vamos a ponerlo para tenerlo en directo, que es importante. A ver cómo se hacía esto. Que espérate, que esto no es tan fácil, ¿eh? Más, tiquitín. Dame un segundo, conversar. Estadísticas más, aquí, video chat aquí. ¿Vale? Iniciar video chat. ¿Vale? Estamos también en directo. Vamos a poner también la cámara para que se vea. Y aquí estamos, compartir. No, me he equivocado en la cámara, esta no es. Tengo que coger la otra. A ver, bueno. ¿Podré cambiar en pleno directo o no podré cambiar? A ver. La estamos liando. Vale, esa está aquí. Perfecto. Vale. No sé si está viendo mi vídeo o no por aquí, pero bueno, estamos en directo también en el canal de Telegram, que era algo importante que tener por aquí y que estamos haciendo. Entiendo que... ¿Y por qué aquí no se ha compartido? Bueno, se ha compartido en todas partes. En OBS se ha compartido también. O sea, estamos en directo, ¿no? Que es lo importante. Vale, pues perfecto. Pues no sé por qué no se me está viendo. Espero que sí se esté viendo. No sé si se está viendo. Bueno, es igual. Total, si nos estará escuchando, que es igual de importante. Y lo que te quería comentar es eso, que estamos en Domingo Off Topic, que estamos aquí. Y lo primero es, pues, darte los buenos días, que es muy importante. Y te quería contar eso, la historia un poco con el mundo del podcast, con el mundo de todo lo que hemos hecho, porque creo que es como uno de los puntos que a mí más me ha gustado de todos los contenidos que he venido consumiendo. Y te quiero contar cómo los descubrí y cómo empecé a crearlos también, ¿no? Primeras oportunidades y todo lo que ha traído hasta Copimelo, que Copimelo, pues acabo de grabar hace un ratito el episodio número 817, y si contamos estos de las mañanas, contamos lo que hacíamos antes los sábados y los domingos, etcétera, pues estaremos en una cantidad abrumadora, ¿no? Pero bueno, forma parte de esto, y a mí es el formato que más disfruto consumiendo. Te recomendaré algunos también, ya que estamos, y es el formato que más disfruto creando, también con mucha diferencia. Me parece que es un formato muy chulo, muy divertido y que realmente merece mucho la pena, la verdad. Creo que merece mucho la pena. Creo que lo que pasa en Telegram es que hay un problema de permisos ahora mismo, pero bueno, mientras esté escuchando lo arreglaremos en futuras ediciones. Yo el primer podcast que descubrí, y además lo hice de casualidad, pero me voy a poner cómodo, ya que estamos aquí en directo. ¡Ay! Entre amigos, ¿no? El primer podcast que descubrí, que como te digo, al final lo hice de casualidad, fue el podcast de Mary Station, que es un podcast de videojuegos que sigue existiendo, aunque hace mucho ya que no lo escucho. Era un podcast de videojuegos que en aquella época ni siquiera se escuchaba en podcatchers, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, utilizo Pocket Cast para escuchar podcasts, pero en aquella época no había nada. Yo me acuerdo que lo descubrí cuando estaba enfermo de mononucleosis. Acabé de tener mis teléfonos inteligentes. No, ahí todavía no tenía ni el teléfono inteligente. Buscaba el archivo y me lo pasaba al teléfono móvil para poder escucharlo paseando, ¿no? Porque estaba enfermo, no tenía casi energías, pero intentaba como salir a pasear para poder escucharlo de tanto en tanto y poder empezar a moverme. Y lo que tenía que hacer era entrar en la web, descargarlo y meterlo como si fuera una canción, y ahí lo escuchaba y me iba dando vueltas escuchando las últimas novedades de los videojuegos, etcétera y etcétera. Fue mi primer gran contacto con este formato, que yo en aquel momento ni siquiera sabía lo que era un podcast, simplemente era algo que escuchaba, que disfrutaba y que decía, ostras, esto mola, esto me gusta, esto es interesante, ¿no? Vamos a seguir escuchando, vamos a hacerlo bien, esto tiene que estar realmente chulo. Y era un poquito lo que hacía por ahí, y la verdad es que, si te digo la verdad, lo disfrutaba una barbaridad. Era algo que me lo pasaba muy, muy guay, y que, bueno, pues que formaba parte de esa experiencia inicial de descubrir el mundo del podcasting, de descubrir un formato que era muy desconocido para la época. Yo creo que nadie de mi entorno escuchaba podcast. Yo fui probablemente mi grupo de amigos la primera persona que lo hice y dije, programas de una hora temáticos,
sobre algo que me gusta y dije, esto es la bomba, esto es completamente increíble, 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 esto es la leche. Y ahí estábamos, ¿no? Dándole tal. Ese fue el primero. De ahí la verdad es que tampoco fui descubriendo muchos más. Hubo varios y me acuerdo otro de los que tengo en la memoria como que es de los primeros que empecé a escuchar fue La Cafetera de Radio Cable, que es de Fernando Berlín, que ese sigo escuchándolo hoy en día y me gusta muchísimo, que es un podcast de actualidad política, ¿no? Y que se publicaba todos los días por las mañanas. Durante una época creo que lo publicaban en directo en Spreaker, ahora los publican directamente en Twitch y luego lo subían a las plataformas típicas, ¿no? Y ese fue otro de los primeros que escuché. Pero de hecho yo me acuerdo que no lo escuchaba como en ningún sitio particular, sino que tenían una app, que era la app de Radio Cable, donde ahí tenían un listado de todos los episodios y se podía escuchar. Y era como... Ostras, una cosa súper chula que empecé a escuchar este podcast. Tiene muchísimo tiempo, ¿eh? Creo que es de los primeros que ha habido en España y de actualidad probablemente el primero de todos. Y bueno, pues era otra manera de cuando empecé a tener inquietudes políticas, inquietudes de actualidad, que no iba solo a los videojuegos, sino que el mundo me empezaba a importar un poco más, pues también estaba ahí, ¿no? Porque durante esta época, finales del instituto, principios de la universidad, fue cuando me empezó a interesar todo este mundo. Además, coincidió con el auge de la política en España, ¿no? Con, oye, que llegó Podemos, que llegó Ciudadanos, y de pronto hubo un clima en España muy particular en el que pues todo el mundo tenía interés, en el que la política fue actualidad de nuevo, sin que fuera problemática, ¿no? Luego ya hemos visto que se ha vuelto a acabar con la ilusión para todo el mundo. Pero en ese momento, pues como que había mucho interés y que todos queríamos escuchar. De hecho, yo me acuerdo de la universidad saltarme una clase para ponerme con varios compañeros a ver un debate que se hizo en la Complu entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, de los primeros, antes de que se presentaran a nada, ¿eh? Y me acuerdo de estar escuchándolo y que había ilusión y que había ganas. Ahora ya creo que ambos ya están en mejor vida política, ¿no? Pero la verdad es que en esa época me parecía muy, muy interesante. Que por cierto, el podcast de Pablo Iglesias, si te gusta, o sea, si no te importa que sea un poco partidario, por decirlo así, es muy interesante. Y mira que yo, durante una época igual coincidí más ideológicamente con él, pero hace mucho tiempo que ya estamos en las antípodas, básicamente, por decirlo así. Y me gustaba mucho. Creo que hace programas bastante chulos y que está bastante guay. Y bueno, lo que te quería decir, eso, fueron como los primeros pasitos que fueron llegando. Después, otro podcast que me acuerdo de los que fueron los primeros que escuchaba, era el podcast de Isenacode, que es una plataforma, un programa de tecnología que tiene canal de YouTube, que sigue teniendo podcast, y la verdad es que lo disfrutaba un montón. Y luego durante una temporada fui participante. Luego ya es que la vida me llevó por otros sitios y no me daba más la vida, ¿no? Pero durante una época estuvimos ahí participando, dándole caña y llegué de casualidad porque me ofrecieron tener un apartado de libros, por decirlo así, para hablar de la parte off topic y como también me gusta la tecnología para complementar pues absolutamente todo lo demás. Y lo que pasa es que los episodios iban hasta muy muy tarde y a mí me machacaban mucho a nivel de universidad y a nivel de trabajo en su día, ¿no? Me acababa reventado y por eso lo acabé dejando. Pero era una propuesta lo suficientemente interesante como para disfrutarla una barbaridad mientras estaba por ahí. Entonces estos fueron como algunos de los primeros episodios que yo escuchaba, que disfrutaba, de los que aprendía y me gustaba muchísimo, muchísimo. Y con todo ello, pues yo me quise animar a hacerlo. El primer podcast en el que tuve la oportunidad de participar fue en el de Apple 5x1, que un día me invitaron a una presentación de un producto. Yo estuve ahí durante un tiempo redactando textos y me invitaron a participar y dije, ostras, esto mola. Después de ello participé en el de Isenacode, como te dije, que al final pues acabé teniendo esa oportunidad de poder charlar, hablar, disfrutar y me lo pasé pipa, pipa, pipa. Fue un añito muy potente en el cual, oye, pues estuve redactando textos, estuve escribiendo escuchando los podcasts, participando y la verdad es que lo disfruté mucho. Y de ahí ya fue cuando empecé a crear mis propios proyectos. El primer podcast que creé por mi cuenta en alianza con otros compañeros fue 30 teclas por hora, que era un podcast de escritura profesional en el cual hablábamos de cómo escribir, de consejos, etcétera, que ese podcast sigue funcionando con ellos, con Manu y con Miki, y sigue yendo realmente bien, ha tenido a gente muy top y siguen haciendo un trabajo increíble. Y bueno, pues al final era un episodio semanal en el que hablábamos de escribir, básicamente, era de escribir ficción y de cómo lo hacíamos. El siguiente podcast en el que me metí fue en Books on Air, que fue una serie de episodios en los que cada semana hablábamos de un escritor o de una saga y pues la desgranábamos durante una horita o a veces incluso más en directo, charlando sobre el tema. Y la verdad es que, por lo menos para mí, era una experiencia muy positiva. Me lo pasaba terriblemente bien haciendo
haciendo todo esto. Era una experiencia, fue muy potente, fue como empezar a tejer ahí las claves de la escritura. Otro que funcionó muy bien y que era una auténtica maravilla era una propuesta mensual que se llamaba La Taberna Literaria, en la cual nos juntábamos 4, bebíamos cerveza y hablábamos de literatura. O sea, imagínate lo que se podía salir de ahí. Nació como formato para YouTube y luego lo adaptamos al podcast y la verdad es que tiró realmente bien. O sea, es uno de esos formatos que a día de hoy en iVoox, por ejemplo, no en iVoox, no, en Spotify, que sigue conectado, se sigue escuchando. Y eso que hace ya, pues esto es de antes, esto es prepandémico, por decirlo así. El último episodio salió, de hecho te lo puedo confirmar, antes de la pandemia. Y todavía se sigue escuchando de tanto en tanto. Y la verdad es que eso, pues oye, hace que pienses que has tenido un buen trabajo. Mira, el Bookzone, el último fue el 9 de abril, Taberna Literaria fue el 7 de abril, ¿vale? Y todo esto fue así porque al final yo lo que hice fue ya dar el paso a Copimelo. Pero antes de eso hubo un podcast que yo creo que fue un poquito el germen de todo esto, que fue La Contraportada, que por cierto a mí me gustaba muchísimo, que La Contraportada era un programa en el que básicamente yo lo que hacía era que hablaba de todo lo que había detrás del proyecto literario, hablaba un poquito de la realidad detrás. Y entonces, claro, eso fue como un poquito el primer paso profesional, por decirlo de alguna manera, que se estuvo dando, que estuve trabajando en ese sentido y fue pues una auténtica locura el cómo ya empezar a hacerlo. Grababa un episodio todas las semanas y a mí por lo menos me gustaba mucho porque yo tenía la sensación de que estaba como compartiendo parte del proyecto en el que estaba, ¿no? Como que le estaba dando un aura profesional y fue como un poquito la parte para poder poder hacerlo. Al final eso, ahora mismo los números de los podcasts pues cada vez están mejor. Copimelo, para que te hagas una idea, tiene 1099 seguidores en Spotify ahora mismo. Si eso le sumamos las 2000 y pico personas que hay en YouTube, le sumamos no sé cuánta gente hay en iVoox, pero hay también una cantidad bastante chula. De hecho, te lo voy a decir, ya que estamos aquí. Por cierto, por si te mola el rollo radio, son las 7 en punto ahora mismo. Mira, en iVoox tenemos casi 500 seguidores también, o sea que tenemos ahí pues 3000, 4000 seguidores, que a mí por lo menos para una serie de episodios que se encargan de hablar sobre tecnología, a mí me parece algo que es absolutamente una locura. Tecnología, madre. De copywriting, me parecen unos números pues muy chulos para hacer lo que hacemos, de temas de copy. Es decir, es que no hablamos de negocio como tal, hablamos de persuasión, hablamos de escritura y creo que eso es importante tenerlo por ahí, que hace que merezca la pena, ¿no? Y que ahí estemos. Antes de pasar a otras recomendaciones off topic, ya que estoy aquí, quiero recomendarte pues tipos de episodios que escucho y recomendarte pues, los episodios que tengo por aquí, ¿no? Y aprovechar para hacer una pequeña revisión. A ver, voy a poner aquí cómo escuchar, porque yo soy muy pragmático a la hora de escucharlos, intento seguir un orden para tener temas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, del mundo del emprendimiento y la empresa, voy a recomendarte, a ver si no la lío, voy a recomendarte por aquí varios episodios, pero del mundo del emprendimiento y la empresa, por ejemplo, lo que yo te recomiendo es Así lo hacemos, que es el podcast de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal, que está muy chulo. De esta temática también me gustaba mucho escuchar No tenemos jefe, que ahora ha parado, pero que me gustaba también una barbaridad. Bueno, son dos podcasts ahí que están bastante interesantes. También está el podcast de Nordic Wire ¿cómo se llama este señor? De Víctor Correal, que es una auténtica maravilla. Eso sí es premium, hay que pagar, aunque creo que tiene algunos episodios en abierto. Hay bastante cosilla separada también, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena. De hecho, lo llaman Nordic Wire, pero no es asunto vuestro, de Víctor Correal, ¿vale? Creo que es bastante interesante. O si hablamos de temática de desarrollo personal, por ejemplo, que es otro que me gusta mucho, personal y profesional, te recomendaría Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, te recomendaría también El arte de medir, te recomendaría también el podcast de Pau Ninja, que es otra maravilla. Son episodios bastante chulos. Cuando hablamos, por ejemplo, de psicología, que a mí me encanta la temática, creo que la clave aquí es tener el de Entiende tu mente, que es uno de los mejores podcasts que probablemente hay en España y que al final, pues aquí lo tengo, que sigue dando muchas alegrías y siguen publicando muchos episodios. Tenemos podcasts de historia, que yo los disfruto mucho porque me dan mucho margen para luego trabajar con textos persuasivos. Te recomendaría, por ejemplo, Histocast, te recomendaría también... No, sobre todo te recomendaría Histocast en este caso. La contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva también está muy chulo. Creo que son episodios muy interesantes. Bueno, de Copy hay un montón. Más allá de Copymelo, que te lo tengo que recomendar sí o sí, te recomendaría otros episodios, ¿no? Te recomendaría el de Javi Pastor, el de... ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre, pero el de Javi Pastor, si lo buscas así, aparece, de Conversion Show. Te recomendaría a Maider Tomasena.
que también tiene un episodio que se llama Escribir para vender, que está realmente chulo. Te recomendaría también el de Rosa Morel, que se llama Escribe Viviendo, que es otro de esos podcasts que yo creo que está realmente interesante. Te recomendaría también los episodios de Ricardo Botín, que son otros episodios que están realmente chulos. De hecho, hace una cosa bastante diferente al resto. Se llama Copywriting Pod, si no me equivoco. Y aquí está. Podcast de Ricardo Botín, Copywriter, es otro de estos episodios que merecen mucho, mucho la pena. Creo que hay muchos contenidos de copy que están muy guays. Y si estás aquí, probablemente son temas que te interesan. Si hablamos de tecnología, te recomiendo algunos, ¿no? Isenacode, La Manzana Mordida. Y luego también los de Víctor Abarca, ¿no? Expreso con Víctor y Café con Víctor, que están realmente chulos. Tenemos podcast de actualidad, ya hemos hablado de la contracrónica, de la cafetera, hemos hablado de la base, hemos hablado de varios episodios que puedes tener por aquí. Y también escucho Hora 25 del Cadena Ser, es decir, hay episodios de ciertas radios que también me los traigo por aquí porque merecen mucho la pena y creo que están realmente guays en ese sentido, ¿vale? Si seguimos avanzando, estoy aprovechando esto para buscar algunos episodios mientras estaba por aquí. Otros episodios chulos son, por ejemplo, de finanzas e inversiones. Yo sigo a Quiero Ser Rico y sigo, por ejemplo, también a Value Investing, sigo también a Juan Ramón Rayo, que es otro de esos episodios que mola mucho. Creo que hay cosas realmente interesantes en todos estos programas. Daniel Lacalle también tiene un episodio en podcast que es bastante interesante, por si quieres otra visión del mundo. Tenemos de publicidad Reason Why, aunque ahora ya no suben tantos episodios, durante mucho tiempo fue interesante y si no lo conoces tienes tralla detrás, aunque con la pandemia los mató a nivel programático, les hizo cambiar seguramente las perspectivas. Si te gusta la filosofía de Bolvillo es obligatorio. También me gusta mucho escuchar episodios de cultura en general, porque creo que te dan mucho margen. Y cuando hablamos de cultura tenemos pues de Todopoderosos, que puede ser probablemente el mejor programa de cultural que hay en España. Tenemos también podcast de cine, tenemos podcast también de videojuegos, es decir, cosas que nos dan contexto sobre conocer diferentes industrias y cómo funcionan, que está realmente interesante. Temas de SEO tenemos Hola SEO, que está por aquí, que también mola un montón. Tenemos también Campamento Web, que es de SEO y de marketing digital. Borja Girón también ha hecho un episodio de SEO para Google. Tenemos muchos programas, ¿no? Bueno, Borja Girón que tiene 800.000 podcasts, ¿no? Pero ahí lo tenemos. De marketing como tal, yo creo que boluda.com de marketing online es interesante, que tenerlo siempre ahí a la vista. El arte de medir también está muy chulo. Hay muchas cosas, ¿vale? Y luego, bueno, pues me gusta mucho escuchar podcasts de entrevistas como El sentido de la birra, que creo que está realmente interesante. También me gusta mucho escuchar los episodios de... Lo diré, ay, no me acuerdo cómo se llama. De Alex, no me acuerdo cómo se llama el apellido, pero que habla también de episodios así de conversaciones. Creo que están muy chulos ese tipo de episodios. Nordic Wire, que aunque sea de tecnología también tiene bastantes entrevistas. Tenemos muchas cositas chulas donde podemos rascar cosas que de verdad merecen la pena y que hacen que todo funcione pues realmente bien, ¿vale? Y aunque hay algunos eso que se pueden mejorar, que tenemos más cositas, yo creo que en el fondo hay chicha para todos. Y nada más, esos eran los episodios del podcast que te quería recomendar. Tampoco te creas que hay mucho más por ahí puesto. Para no perder la costumbre, quiero pues aprovechar para recomendarte un libro, una película y una serie de estos días y un juego que haya estado, y una canción que haya estado jugando esta semana para aprovechar y acabar el domingo de Off Topic. Literatura, estoy leyendo Astro Games, que es un libro de literatura infantil que me está gustando mucho, que es sobre una especie de deporte interespacial en el que se juega una especie de fútbol intergaláctico. La verdad es que merece mucho la pena y si tienes un chavalín yo creo que le puede gustar mucho. Perfecto para desconectar. En cuanto a series de televisión, te quiero recomendar Severance, Separación, que es una serie que se ha publicado recientemente, bueno, que yo he visto recientemente en Apple TV, pero que es de esta primera mitad del año, que me ha parecido una auténtica pasada, de verdad, merece mucho la pena. Y de películas, no es que haya visto muchas, pero te quería recomendar el documental del Rubius, que entra ahí un poco en tema película, que a mí me ha parecido que merece mucho la pena y que te cuenta un poco la visión nostálgica de una carrera pues que había llegado ahora a seguir reventándolo y que merece realmente lo que se cuenta de ella es muy interesante. Para terminar una canción, pues últimamente estoy escuchando mucho a Fall Out Boy, volviendo a la adolescencia, y el disco este que tenía la portada roja de My Chemical o My Loyal Disorder o algo así,
que está realmente bien y que me está ayudando mucho a concentrarme. Y ya simplemente como off topic general, algún canal de YouTube que haya conocido últimamente, pues estoy viendo un canal, te lo voy a decir, el canal, que es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero te lo puedo buscar. El canal se llama... Espérate, te lo voy a buscar, a ver. Se llama Adrià Solà Pastor, que es un este de productividad. Y me está gustando mucho, o sea, me ha parecido muy muy chulo cómo lo enfoca, cómo lo hace el chaval. Y te lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, con eso y un bizcocho tendríamos este episodio de Off Topic listo. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado un ratito de algo diferente, que hayas disfrutado del domingo para amanecer y que si lo estás escuchando en diferido, pues que lo disfrutes igual o todavía más. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio, ¿vale? De aquí de Copymelo, de las mañanas del copywriter. Y nada, vamos hablando, ¿vale? Chao.